En esta mañana somos invitados a dejarnos tocar por la ternura de Dios, que su bondad se incline una vez más sobre nosotros y nos conceda la reconciliación y la paz. Escuchemos el texto del Evangelio propuesto para este día jueves, tomado de Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí, quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Concédenos, Señor Dios nuestro, a amarte con todo el corazón y con el mismo amor amar a nuestros prójimos. Vemos una vez más cómo el Señor toma sobre sí, carga sobre sí nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, ¿sí? Hasta la lepra, ¿no? Y se hace leproso con nosotros y nos ayuda a salir de ahí. Hay un espléndido comentario a este Evangelio desde la experiencia de San Francisco de Asís, y así nos lo comentaba también Benedicto XVI, haciendo referencia a esto mismo. Decía así al principio de su testamento Francisco: «El Señor me dio de esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia. En efecto, como estaba en pecados, me parecía muy amargo ver leprosos. Y el Señor mismo me condujo en medio de ellos y practiqué con ellos la misericordia. Y al separarme de los mismos, aquello que me parecía amargo se me tornó en dulzura del alma y del cuerpo. Y después de esto permanecí un poco tiempo y salí del mundo». Vemos aquí cómo en aquellos leprosos, comenta Benedicto XVI, comentaba, que Francisco encontró cuando todavía estaba en pecados. Jesús estaba presente en ellos. Cuando Francisco se acercó a uno de ellos y venciendo esa repugnancia que sentía, lo abrazó. Jesús lo curó de su lepra, de la lepra de Francisco, que es la lepra que quiere curar en nosotros, es decir, del orgullo. Y desde ahí lo convirtió al amor de Dios. Esa es la victoria de Cristo, que es nuestra curación profunda y nuestra resurrección a una vida nueva. Seguimos aprendiendo de Jesús no solo a ver la realidad con sus ojos, sino ir adquiriendo su compasión, sus mismos sentimientos. La liturgia de hoy nos invita a no quedarnos solamente en lo superficial de Jesús curó a un enfermo, ¿no? Como si fuera un acto de superioridad, o peor, de un poder humillante frente al pobre, ¿no? Sino a profundizar el sentido de la compasión, de meterse en la piel del otro, y esa piel es leproso. La íntima participación personal en cada una de nuestras necesidades y sufrimientos, y eso se convierte en un darse a sí mismo. Hasta ahí llega la bondad y el amor de Dios por nosotros, que somos los leprosos. Jesús en este momento nos descubre su intencionalidad, su motivación profunda, su querer: liberar al hombre integralmente de su enfermedad corporal,
que es un signo, y de la enfermedad del pecado, que es lo que señala, y también sus consecuencias, como es la muerte. Ese pecado es lo que nos somete a la soledad, a la angustia, a la exclusión, a la terrible, ¿no?, de la vida, lo terrible. El querer de Jesús, por tanto, es compadecerse de todo hombre, sobre todo de aquellos que son más pequeños, pobres, enfermos, pecadores. Quiere extender su mano, tocar nuestra miseria, hacerse miseria con nuestra miseria, pero renovándonos a nosotros, transformándonos a nosotros en una vida, en un hombre completamente nuevo. Y así, con la ayuda de su gracia, poder vivir libres de pecado y empezar a vivir una vida nueva, vida de participación en la perfección de Dios, que es una perfección en el amor. Como discípulos misioneros aprendemos de Jesús a no rechazar a nadie, ya sea que desde su arrepentimiento o conversión quiera pues curarse, sanarse. Y esa conversión sigue un itinerario propio de la fe. Dios todo lo quiere en el amor. Por eso todo lo puede en ese amor. Dios quiere que vivamos libres de pecado con la ayuda de su gracia, que así vayamos viviendo nuestra vocación, la divina, que lleguemos a ser perfectos en la caridad, que entendamos la llamada universal a ser santos. Jesús no se separa radicalmente en este momento, como vemos en el texto, de la antigua alianza, sino que pretende darle su interpretación adecuada y esa orientación definitiva. Por eso envía al sacerdote a ofrecer por su purificación lo prescrito por Moisés. Jesús insiste constantemente en no hacer publicidad de esa curación, de esa sanidad. ¿Por qué? Porque, claro, al ver que me tocó, y yo siendo leproso, él quedaría impuro y por lo tanto no podría entrar en la ciudad, tendría que estar separado. Y de hecho, pues no pudo pues ya a partir de ahora predicar el Evangelio abiertamente en las ciudades y pueblos y por la propaganda que le hizo, ¿no? Debería de retirarse pues al desierto, lugares solitarios. La conclusión siempre nos remite a la cruz, porque es ahí donde aparece el Señor, fuera incluso de Jerusalén. Jesús, que no ha venido pues a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, alcanza en la cruz la plenitud del amor. Carga con todos los pecados, ¿verdad? Y es expulsado. Pero es que es Dios mismo. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los amigos. ¿Entendemos esto? Él murió por nosotros, siendo todavía nosotros pecadores, leprosos, para quitarnos el pecado, esa lepra. De este modo proclama que la vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud cuando se entrega. La entrega de la vida significa perder la existencia en el tiempo por Jesús y su Evangelio. Así como Él no vaciló en sacrificarse a sí mismo y libremente. Lo que hemos de temer es el perder el alma, perder la fidelidad a la palabra, por las preocupaciones de este mundo y sus cosas. La realidad de Jesús será asumir las consecuencias de su amor sacrificado. Le llevará a la pasión, a la muerte en cruz. Pero será precisamente ahí en la cruz que se le va a reconocer como verdadero Hijo de Dios. Tengámoslo en cuenta. Seguimos contemplando a Jesús tocando nuestra miseria para restaurar nuestra vida en nosotros y que no tengamos nada de límite ni de muerte. Aprendamos de Jesús para hacer lo mismo.
y encontremos a Jesús en tantos enfermos de cuerpo y de alma.